El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de Jerusalén, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si la misma naturaleza llorara por lo que estaba a punto de suceder. Era la víspera de la Pascua, un tiempo de celebración para los judíos, pero en esta ocasión, la ciudad estaba envuelta en un aire de tensión y expectativa. Las calles de piedra, que normalmente resonaban con el bullicio de mercaderes y peregrinos, ahora parecían contener la respiración, esperando el desenlace de un drama que había estado gestándose por años. En lo alto de una colina fuera de las murallas de la ciudad, se alzaba el Gólgota, el lugar de la ejecución. Su nombre, que significaba lugar de la calavera, evocaba el horror de tantas muertes que allí habían ocurrido. Ahora, era el escenario de un evento que cambiaría la historia para siempre, la crucifixión de Jesús de Nazaret. Las autoridades religiosas habían decidido su destino. Para ellos, Jesús representaba una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban el statu quo, su autoridad trascendía la de los sumos sacerdotes y su popularidad entre el pueblo era peligrosa. No podían permitir que continuara. Lo habían acusado de blasfemia, de proclamarse el Hijo de Dios, y lo habían entregado a los romanos, la única autoridad con poder para dictar la pena de muerte. Poncio Pilato, el gobernador romano, había intentado resistir la presión. No encontraba culpa en aquel hombre. Lo había interrogado, lo había azotado, incluso había ofrecido liberarlo en lugar de un criminal notorio, Barrabás. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, clamaba por su crucifixión. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Las voces retumbaban en los patios del pretorio, un eco de condena que selló el destino de Jesús. Golpeado, humillado, con una corona de espinas incrustada en su cabeza y el peso de una cruz sobre sus hombros, Jesús caminó por la vía dolorosa. Cada paso era un esfuerzo titánico. El camino empedrado estaba manchado con su sangre. A su alrededor, soldados romanos lo empujaban y lo golpeaban, asegurándose de que continuara. Algunos en la multitud lo insultaban, lo escupían, se burlaban de su sufrimiento. Otros, en cambio, lloraban en silencio, incapaces de hacer nada para detener aquel horror. Entre los presentes estaba María, su madre. Sus ojos reflejaban un dolor imposible de describir. Había sostenido a ese niño en sus brazos, lo había visto dar sus primeros pasos, había escuchado sus primeras palabras. Ahora, lo veía tropezar bajo el peso de la cruz, su cuerpo cubierto de heridas. Su alma se desgarraba con cada caída, con cada golpe. Junto a ella, algunas mujeres, discípulos y seguidores fieles lo acompañaban, sus rostros marcados por la impotencia y la tristeza. Simón de Cirene, un hombre que estaba en Jerusalén para la Pascua, fue obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Los soldados no querían que su víctima muriera antes de tiempo. Él no había venido para esto, pero ahora estaba compartiendo, aunque fuera por un momento, el sufrimiento de aquel hombre condenado. Finalmente, llegaron al Gólgota. Allí, el proceso de la crucifixión comenzó. Los soldados despojaron a Jesús de sus vestiduras, exponiéndolo al escarnio público. Luego, lo acostaron sobre la cruz. El sonido del martillo resonó en el aire cuando los clavos perforaron sus manos y sus pies. El dolor era indescriptible, inimaginable. La cruz fue levantada y colocada en su lugar. Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, su cuerpo roto, su espíritu firme. A su alrededor, los soldados se repartían sus ropas, echándolas a suerte, sin entender la magnitud de lo que estaban presenciando. Algunos en la multitud seguían burlándose, diciéndole que si era el Hijo de Dios, descendiera de la cruz. Los líderes religiosos observaban con satisfacción, creyendo que habían ganado. Pero en medio de la agonía, en medio del dolor y la humillación, Jesús comenzó a hablar. Sus últimas palabras no serían gritos de desesperación ni maldiciones contra sus verdugos. No, sus palabras serían un legado, un testamento de amor, de perdón, de esperanza. En ese momento, cada frase pronunciada se convertiría en una semilla plantada en la eternidad, un eco que resonaría a lo largo de los siglos. A su lado, dos hombres también estaban siendo crucificados. Eran criminales, ladrones condenados por sus crímenes. Uno de ellos se unía a los insultos, desafiando a Jesús a salvarse a sí mismo y a ellos. El otro, en cambio, lo miraba con ojos llenos de reconocimiento y humildad. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», le dijo con voz entrecortada. Y Jesús, en medio de su propio sufrimiento, le respondió con una promesa: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Abajo, María seguía allí, su corazón quebrantado. Junto a ella estaba Juan, el discípulo amado. Jesús, con un esfuerzo supremo, miró a su madre y luego a Juan. «Mujer»,
«Ahí tienes a tu hijo», le dijo a María. Luego, dirigiéndose a Juan, añadió, «Ahí tienes a tu madre». En ese momento, incluso en su agonía, Jesús se aseguró de que su madre no quedara desamparada. Las horas pasaban y la oscuridad comenzaba a envolver la tierra. Algo estaba sucediendo. No era un eclipse, no era un fenómeno natural. Era un signo de que lo impensable estaba ocurriendo. En el templo, en el corazón de Jerusalén, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Un presagio de que algo trascendental estaba en marcha. El sufrimiento de Jesús llegaba a su punto culminante. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Su espíritu cargaba con el peso del pecado del mundo. La hora final se acercaba. Y entonces, con voz fuerte, pronunció palabras que resonarían en los corazones de la humanidad por toda la eternidad. El sol ardiente se cernía sobre Jerusalén, bañando la ciudad con un resplandor inclemente. La multitud se congregaba, una mezcla de curiosidad morbosa, furia inquebrantable y un puñado de miradas compasivas. En el centro de la escena, sobre la colina del Gólgota, un madero se alzaba, y sobre él colgaba un hombre cuya mirada aún brillaba con una intensidad inhumana. Su rostro, marcado por la sangre y el polvo del camino, se alzaba hacia el cielo mientras sus labios se entreabrían para pronunciar unas palabras que resonarían a lo largo de los siglos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El murmullo entre la multitud se detuvo por un instante. Algunos se burlaron de inmediato, riendo con desprecio. «¿Perdonarnos? Mira en qué estado está. Si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz», gritó uno de los sacerdotes con sorna. Otros, en cambio, se miraron entre sí, desconcertados. ¿Cómo era posible que alguien que sufría semejante tormento pidiera perdón para sus verdugos en lugar de clamar por justicia? El verdugo que había clavado los clavos en sus manos y pies sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había presenciado muchas ejecuciones antes, pero jamás escuchó a un condenado pronunciar palabras de perdón. Siempre era lo mismo, gritos de odio, maldiciones dirigidas a los soldados, a los jueces, a los sacerdotes. Pero este hombre era diferente. María, su madre, sentía que el dolor le oprimía el pecho con una fuerza insoportable. Sus lágrimas caían sobre la tierra polvorienta. Ella sabía que su hijo no era como los demás. Desde su nacimiento, había comprendido que su destino estaba marcado por algo mucho más grande de lo que el mundo podía entender. Pero ahora, en ese momento de agonía, al escuchar su voz suplicando perdón para aquellos que lo crucificaban, su corazón se desgarraba aún más. Algunos de los soldados intercambiaron miradas. Habían escuchado historias sobre este hombre. Decían que había curado enfermos, resucitado muertos, enseñado con una autoridad que ni los más sabios poseían. Y ahora, con su último aliento, en vez de maldecirlos, pedía perdón por ellos. En la distancia, los líderes religiosos observaban con una mezcla de satisfacción y desprecio. Para ellos, Jesús era un blasfemo, un impostor que se había atrevido a desafiar su autoridad. No comprendían que, con cada palabra que pronunciaba, estaba cambiando la historia para siempre. Los ladrones crucificados junto a él lo observaban. Uno de ellos, endurecido por una vida de crimen y odio, se burló con amargura. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, que hasta ese día había vivido en la oscuridad de sus propias decisiones, sintió algo quebrarse dentro de él. Miró a Jesús con ojos llenos de súplica y arrepentimiento. Su voz, apenas un susurro, se elevó por encima del bullicio de la multitud. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y entonces, en medio del dolor, la segunda palabra de la cruz resonó con una dulzura inquebrantable, con una certeza que trascendía el tiempo y el espacio. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón sintió que una paz inexplicable lo envolvía. No había razón para que este hombre, tan puro, tan distinto a todos los demás, le ofreciera tal promesa, pero al mirar sus ojos, llenos de una misericordia infinita, comprendió que estaba ante alguien que veía más allá de sus pecados, más allá de su pasado. Los testigos de la escena quedaron enmudecidos. Algunos se estremecieron. ¿Cómo podía aquel condenado hablar con tanta autoridad sobre un reino más allá de la muerte? ¿Qué clase de rey era este, que no tenía ejército ni corona, pero aseguraba la vida eterna a un criminal moribundo? Las sombras comenzaban a alargarse en el Gólgota. El aire se tornaba denso, cargado de un peso que nadie podía explicar. Algo estaba ocurriendo, algo que ni los sacerdotes, ni los soldados, ni siquiera los discípulos más cercanos podían comprender del todo. Y mientras la sangre de Jesús se derramaba sobre la madera de la cruz, su voz seguía resonando en los corazones de quienes se atrevían a escuchar.
El cielo se oscurece, el aire se vuelve denso, cargado de un silencio sepulcral que solo es roto por el murmullo de la multitud. En el monte del Gólgota, la sangre se mezcla con el polvo y el madero de la cruz se alza imponente sobre la colina. En medio del sufrimiento más atroz, en el instante en que la humanidad parece sumida en su peor desesperanza, resuena una voz cargada de gracia, una promesa inmerecida, un rayo de luz en la más profunda oscuridad. El ladrón, un hombre cuya vida estuvo marcada por el pecado y la injusticia, mira a su lado. Sus ojos se encuentran con los de Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos, crucificado entre malhechores como uno de ellos. Pero hay algo distinto en este hombre, algo que trasciende el dolor y el suplicio. Mientras el otro ladrón se burla, él reconoce su culpa, su miseria, su necesidad de misericordia. Su voz, débil pero sincera, se alza en súplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay justificación, no hay excusas, solo la expresión desnuda de un alma quebrantada. Y entonces, lo impensable sucede. Jesús, aquel que agoniza, aquel que es rechazado y despreciado, le responde con palabras de amor inmerecido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un criminal condenado puede recibir semejante promesa? Pero ahí está la esencia de la gracia. No es por méritos, no es por obras, sino por la fe en aquel que tiene el poder de salvar. En ese instante, la redención se vuelve real para aquel ladrón, y con su último aliento, se aferra a la esperanza de la eternidad. Pero la cruz no solo es testigo de la redención de un pecador, sino también de un acto de amor sublime, de un lazo inquebrantable entre una madre y su hijo. En medio del dolor, en medio de la agonía, Jesús levanta la mirada y la ve. María, su madre, su refugio en la infancia, su fiel compañera en el ministerio. Ella, que lo sostuvo en sus brazos siendo un niño, ahora lo ve suspendido entre el cielo y la tierra, desfigurado por el sufrimiento. Su corazón es traspasado como una espada, tal como lo había profetizado Simeón en el templo. Junto a María está Juan, el discípulo amado. Y en ese instante, Jesús, con un amor que trasciende el dolor, pronuncia palabras que sellan un vínculo eterno. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No es solo una despedida, no es solo un encargo, es una declaración de amor, de cuidado, de provisión. Jesús, aun en su agonía, piensa en el bienestar de su madre, asegurándose de que no quede desamparada. Juan, quien ha seguido a su maestro hasta el final, recibe la responsabilidad de cuidar a aquella que trajo al Salvador al mundo. Y desde ese momento, la casa de Juan se convierte en el hogar de María. Pero el sufrimiento de Jesús no ha llegado a su punto culminante. La cruz no es solo dolor físico, sino una carga más pesada que ningún hombre podría soportar. De repente, el cielo se oscurece de manera sobrenatural, como si la creación misma llorara la tragedia que se desarrolla en aquel monte maldito. Y entonces, un grito desgarrador rompe la penumbra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito que estremece el alma, una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. Aquel que siempre estuvo en comunión con el Padre, ahora experimenta el abandono. No porque haya pecado, no porque haya fallado, sino porque sobre él pesa la culpa del mundo entero. En ese instante, Jesús carga con el pecado de la humanidad, con la traición, la violencia, la injusticia, el odio, la perversión. La santidad del Padre no puede mirar el pecado, y en ese momento, el Hijo soporta el peso de la separación. Pero esas palabras no son solo expresión de angustia, son el cumplimiento de la profecía. Esas mismas palabras fueron pronunciadas en el Salmo 22, un clamor de aflicción que termina en victoria. Jesús no solo está expresando su dolor, sino que está señalando el cumplimiento del plan divino. La cruz no es el final, el desamparo no es la última palabra, porque aunque el sufrimiento es real, la promesa de redención está a punto de cumplirse. El Gólgota es el escenario de la mayor historia de amor jamás contada. Un ladrón encuentra salvación en sus últimos momentos, una madre recibe un nuevo hijo, un hijo amado se siente abandonado para que otros nunca lo estén. La cruz es el punto donde la justicia y la misericordia se encuentran, donde la ira y el amor se abrazan, donde el sacrificio abre las puertas de la eternidad para aquellos que creen. Pero la historia no termina aquí. En la cima de la colina, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse con un manto de tinieblas inexplicables, un hombre colgaba de un madero con el peso de un sufrimiento que iba más allá de lo imaginable. Sus manos perforadas, su espalda lacerada por los latigazos, su rostro cubierto de sangre y polvo. Pero nada de eso, por más atroz que pareciera, se comparaba con el dolor más profundo que ahora lo envolvía: el abandono absoluto.
Había sido traicionado por uno de los suyos, negado por otro, y abandonado por casi todos. Aquellos que días antes gritaban su nombre en las calles de Jerusalén, agitaban palmas y lo aclamaban como rey, ahora lo miraban con desdén o, peor aún, con indiferencia. Algunos se reían, otros escupían al suelo como si con ello quisieran borrar su existencia. Y entre todos ellos, él estaba solo. Solo en una forma que ningún ser humano jamás había experimentado. El dolor del rechazo era una herida abierta en su espíritu. ¿Dónde estaban aquellos que sanó? ¿Dónde estaban los ciegos que ahora veían, los cojos que ahora corrían, los leprosos que habían sido restaurados? ¿Dónde estaban los discípulos que juraron seguirlo hasta la muerte? No quedaba nadie. Ni siquiera su Padre Celestial parecía responder. La comunión perfecta que había existido desde la eternidad misma se veía ahora interrumpida por un abismo inexplicable. Su clamor desgarrador poco después revelaría la angustia que lo invadía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de ese grito, antes de la desolación más profunda, había algo más. Algo que mostraba su dolor más humano, su sufrimiento físico, su agonía corporal. Tengo sed. Una sed que no era solo del cuerpo, sino del alma. Una sed que venía del agotamiento extremo, de la sangre que brotaba de cada herida, de la fiebre que consumía su carne. Una sed que quemaba su garganta y hacía temblar sus labios resecos. Pero, más allá del dolor físico, esa sed también era la manifestación de algo más profundo, un anhelo insaciable de cumplimiento, de redención, de la consumación del propósito divino por el cual estaba allí. Los soldados escucharon su débil voz y, en un acto de cruel burla, empaparon una esponja en vinagre y se la acercaron a los labios. No era agua, no era alivio, era un gesto de desprecio, una respuesta que simbolizaba el rechazo del mundo hacia su Salvador. Él, quien ofreció ríos de agua viva, ahora recibía el amargo sabor de la indiferencia y la crueldad humana. Pero su sed no era solo física, era una sed espiritual, una sed de justicia, de amor, de reconciliación, una sed de aquellos que lo habían abandonado, de aquellos por quienes estaba muriendo, de aquellos que, aun en su ignorancia y desprecio, eran objeto de su sacrificio. Y así, con su cuerpo quebrantado y su alma en la más oscura soledad, Jesús pronunció esas palabras: «Tengo sed». Una declaración que resonaría en la eternidad como un eco de su humanidad perfecta, de su sufrimiento real, de su entrega absoluta. El cielo seguía oscureciéndose, la tierra temblaba en su espera, pero la historia aún no había terminado. El sol ardía en lo alto del Gólgota, lanzando su luz implacable sobre la escena más trascendental de la historia. A los pies de la cruz, los soldados romanos cumplían su deber con la frialdad de quienes han visto demasiada muerte para inmutarse. Pero algo en esta ejecución era diferente. No era un ladrón cualquiera el que colgaba allí, no era un criminal común. Era aquel hombre de Galilea, el que hablaba con autoridad, el que sanaba enfermos y desafiaba a los poderosos. Jesús, con el cuerpo desgarrado y la respiración entrecortada, abrió los labios resecos. Su mirada, aún llena de compasión, recorrió a los presentes. Sus palabras se elevaron, traspasando el bullicio del lugar. «Tengo sed», Juan 19:28. Un deseo físico, sí, pero también una revelación espiritual. El que había ofrecido agua viva a la samaritana en el pozo ahora experimentaba la más profunda de las sequedades. La humanidad y la divinidad se encontraban en ese momento, en ese clamor desgarrador. Los soldados intercambiaron miradas. Para ellos, no era más que otro ajusticiado a punto de expirar. Uno de ellos, con gesto mecánico, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la acercó a los labios del condenado. No era un acto de misericordia, sino una burla velada, un último sabor amargo antes del final. El vinagre quemó la garganta del maestro, pero él no apartó el rostro. Lo aceptó todo, hasta la última gota del cáliz que le había sido dado. Fue entonces cuando, con un esfuerzo supremo, Jesús pronunció las palabras que resonarían por toda la eternidad: «Todo está consumado», Juan 19:30. No era un grito de derrota, sino el anuncio de la victoria. La misión por la cual había venido al mundo había sido cumplida. El precio del rescate estaba pagado. La deuda de la humanidad había sido saldada. El sacrificio perfecto se había llevado a cabo. Los cielos parecieron estremecerse. En el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Algo invisible, pero tremendamente real, había cambiado en ese instante.
La separación entre Dios y el hombre había sido destruida. Los testigos apenas podían procesar lo que ocurría. Los sacerdotes, los fariseos, los transeúntes que se habían detenido para ver el espectáculo de la crucifixión, todos sintieron que algo imposible estaba ocurriendo. Los soldados, endurecidos por años de campañas y ejecuciones, se sintieron inquietos sin razón aparente. ¿Quién era este hombre que moría con tal autoridad? ¿Cómo podía alguien, en su último aliento, declarar que todo estaba cumplido? Jesús levantó la vista, como viendo algo que los demás no podían ver. Su voz, debilitada pero firme, pronunció su última oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. No fue un susurro de rendición, sino la declaración final de confianza absoluta. Su vida no le era arrebatada, él la entregaba. En ese momento, la tierra tembló. Una sacudida recorrió el Gólgota y más allá. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Un silencio sepulcral cayó sobre todos los presentes. Y entonces, el aire era denso, cargado de una mezcla de incertidumbre y asombro. Cada susurro de la multitud se perdía en la brisa cálida que envolvía la colina. Ojos llenos de lágrimas, corazones latiendo en un ritmo doloroso, almas en vilo ante el misterio que se desplegaba ante ellos. Algunos observaban con culpa, otros con horror, y unos pocos con una esperanza naciente, aunque tenue. En medio de la confusión, un suspiro profundo, casi como un eco del universo mismo, emergió con una última declaración. Las últimas palabras, no meras sílabas pronunciadas al azar, sino el clímax de una historia que había comenzado mucho antes de que el sol se alzara sobre este día fatídico. Palabras que marcarían el destino de generaciones, que perforarían el tiempo, que encontrarían eco en los corazones de los que aún no habían nacido. Palabras que resonarían como un susurro celestial en el alma de cada ser humano que buscara redención. Palabras que no solo sellaban un momento, sino que se convertían en un pacto eterno entre lo divino y lo humano. Hubo quienes temblaron al escucharlas. Algunos entendieron al instante su peso, mientras que otros necesitarían siglos de reflexión para desentrañar su significado. Pero una cosa era cierta, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La creación misma pareció estremecerse ante ellas, como si la naturaleza comprendiera la magnitud de lo que acababa de ser pronunciado. La tierra tembló, el cielo se oscureció y los corazones sintieron un vacío imposible de llenar. Sin embargo, en medio del dolor y la tragedia, en el centro de la desesperanza, algo nuevo había sido sembrado. No era solo el final de una historia, sino el inicio de una nueva era. Un legado nacía en aquel instante, un testamento de amor que desafiaría la lógica, que superaría el entendimiento humano. Un mensaje escrito en sangre, en sufrimiento, pero también en esperanza y en redención. Un mensaje que trascendería imperios y generaciones, que cruzaría océanos y fronteras, que llegaría a cada rincón del mundo y a cada alma que lo recibiera. Algunos, con el tiempo, recordarían estas palabras con una mezcla de tristeza y reverencia. Otros, con gratitud y adoración. Y para muchos más, serían el faro en medio de la oscuridad, el refugio en la tormenta, la promesa de que la muerte no tenía la última palabra, que el amor era más fuerte que la desesperación, que el sacrificio era el precio de la salvación y que la historia aún no había terminado. Porque aunque la escena parecía cerrar un capítulo, en realidad apenas era el preludio de la mayor revelación que la humanidad conocería. Y mientras el viento seguía soplando, llevando consigo el eco de esas últimas palabras, una verdad quedaba grabada en la eternidad: este no era el fin. Era el principio de algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre el destino del mundo. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.